Hola a todos, bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, yo soy Pablo Soto. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal y a darle a la campanita de notificaciones. Hoy hemos subido el nivel y hemos diseñado esta cocina de 2 quemadores angular para colocar en un ángulo de una cocina, en un rincón, entre 2 paredes. Miramos cómo es el tiro en esta cocina. Lo hacíamos al final, pero hoy lo hacemos en principio. Aquí tenemos la cámara de ventilación por donde entra el oxígeno. Como ya sabemos, para que haya una buena combustión, se necesitan tres cosas. El combustible, en este caso, la leña, el oxígeno y el fuego. Todo eso se produce una reacción química que se deriva en el calor. Y los gases descienden por este canal y por este conducto van hacia el canal trasero, que es la chimenea, hacia el exterior. Es así como es el tiro en esta cocina, similar a las que ya hacemos. Hacemos así para que la salida de los gases no sea directo, para retener el calor en toda esta zona de la cámara de ventilación y este canal. Y así conseguimos ahorrar leña, porque se deja escapar muy poco el calor. Vamos a hacer el paso a paso como lo hacemos aquí. Bien, paso 1. Como siempre, es importante hacer todo a nivel y en escuadra. Paso 2. Paso 3. Aquí ya tenemos dónde va la cámara de ventilación y cenicero. Y acá tenemos 2 puertas para hacer mantenimiento y limpiar todos estos canales donde se asienta el hollín. Paso 4. Aquí tenemos puestas ya las puertas de la cámara de ventilación y las puertas de limpieza. Paso 5. Paso 6. Aquí ya pusimos la rejilla de hierro fundido. Dejamos aquí una separación de unos 3 o 5 milímetros. Cuando se calienta el hierro se expande un poco. Para eso dejamos un espacio. Paso 7 sería. Aquí ya se ve dónde va la cámara de combustión. Y los gases bajan por acá y suben por este canal trasero. Paso
8. Paso 9. Paso 10. Ya pusimos la puerta de la cámara de combustión. Aquí ponemos el dintel. Lo hacen así, tal cual como se ve, con una varilla roscada de hierro, arandelas y pernos. Todo lo hacen agarrar y lo ponen cuando ya está seco. Paso 11. Paso 12. Lo hacen así donde va sentado la plancha. Como dicen en Sudamérica, la plancha de hierro fundido o encimera de hierro fundido, como le dicen aquí en Europa. Lo mismo, aquí también dejamos separación en todo el perímetro para la dilatación. Ya solo falta subir la chimenea. Paso 13, 14, paso 15, paso 16. Aquí ponemos la válvula para regular y bloquear la salida del humo. Esta es distinto, es así giratorio. Con esta manivela giramos y cerramos o abrimos. Y terminamos. De acá ya pueden continuar con tubos metálicos. O si lo quieren, pueden continuar con los bloques hasta el exterior de la vivienda. Si te está gustando el video, dale like, comenta, suscribe, comparte para que más personas lo puedan ver. En la descripción estamos dejando un enlace si me quieres hacer una colaboración para mejorar el contenido. Sería el enlace por PayPal. Bueno, eso es todo. Gracias por mirar y hasta pronto.